Aún hoy, a mis 85 años, la memoria de aquel fatídico día me atormenta, el instante preciso en que mi mundo se vino abajo al descubrir a mi esposo, el hombre que juró amarme, en los brazos de mi propia madre, la mujer que me dio la vida. Ellos, en su encuentro prohibido, jamás imaginaron que esa infidelidad sellaría para siempre el curso de nuestras vidas. Me llamo Elara, y durante décadas he guardado esta historia en lo más profundo de mi corazón. Ahora, estoy lista para revelar la traición que destrozó mi existencia. Antes de continuar, me encantaría saber desde qué ciudad me escuchan, así que por favor, déjenme un comentario aquí. Me alegraría mucho saber hasta dónde llega mi voz. Prometo leer y responder a todos sus mensajes. También los invito a darle me gusta a este vídeo y a suscribirse al canal para que mi historia pueda llegar a más personas. Nací en 1946, en un pequeño y humilde pueblo, donde todos se conocían y los chismes corrían como la pólvora. Mi padre, un carpintero muy estimado y respetado, era el ejemplo perfecto de trabajador incansable, comenzaba su jornada laboral antes de que saliera el sol y solo regresaba a casa cuando la noche ya había caído. A pesar de que mi madre, quien se quedaba en casa, se dedicaba a las tareas domésticas, se sentía visiblemente insatisfecha con su vida. Elara, debes ser más inteligente que yo, solía decir, mientras sus ojos, con una envidia apenas disimulada, se posaban en las mujeres del pueblo, ataviadas con finas telas y joyas resplandecientes. Esas palabras resonaron como una advertencia constante a lo largo de mi niñez. Desde muy pequeña, mis manos se familiarizaron con la aguja y el hilo. Comencé arreglando la ropa de mi padre y luego me dediqué a pequeños trabajos para los vecinos. A los 17 años, ya era conocida por mi habilidad con las telas. Mi aspiración era abrir mi propio taller de costura. Pero en 1963, las normas sociales de la época establecían que el matrimonio era la principal meta para una joven de buena familia. Y así fue. Gabriel llegó a mi vida como un soplo de esperanza después de un largo periodo de tristeza. Él tenía 25 años cuando nuestros caminos se cruzaron en una feria. Era un hombre alto, de cabello oscuro, siempre impecable y vestido con trajes elegantes. Gabriel acababa de ser contratado para un puesto importante en el único almacén de la región que prosperaba económicamente. Como solían decir las personas mayores, era un joven con un futuro brillante. Nuestra relación se formalizó después de 9 meses de noviazgo. El día que Gabriel me propuso matrimonio, aún recuerdo con claridad el brillo inusual en los ojos de mi madre. No era la emoción habitual de una madre orgullosa, sino un brillo extraño, casi como de posesión. «Qué afortunada soy de tener un yerno tan prometedor», susurró apretándole el brazo con una fuerza que me pareció excesiva. 6 meses antes de nuestra boda, mi padre falleció repentinamente mientras trabajaba, víctima de un malestar inesperado. La pérdida fue un golpe devastador. Mi madre, con 47 años, enviudó. Sin embargo, su dolor se disipó de manera sorprendente y rápida. Pronto su mayor preocupación fue el vestido que usaría en mi boda y si podría mudarse con nosotros hasta que encontrara una nueva situación. Con su habitual amabilidad, Gabriel le propuso a la señora Celeste que se quedara en su hogar, situado a poca distancia de la que sería nuestra futura casa. De esta manera, argumentó Gabriel, usted podrá mantener su independencia. Fue la primera vez que noté a mi madre observarlo con una mirada fría. Nuestra boda se celebró en julio de 1965, yo tenía 20 años y Gabriel 28. Nuestra casa, aunque sencilla, era acogedora, con 3 dormitorios, una sala de estar y una cocina. No teníamos lujos, pero para nosotros era un remanso de paz. Cada mueble había sido cuidadosamente seleccionado, y cada cortina, bordada por mí misma. Durante los primeros meses, me amoldé al rol que la sociedad de la época asignaba a las mujeres, ser una esposa dedicada, el centro del hogar, esperando a mi marido con la cena preparada al final del día. Sin embargo, en mi interior albergaba aspiraciones que trascendían esa imagen. Con la aprobación de Matías,
comencé a trabajar a media jornada en la elegante boutique de costura de la señora Lucía, una talentosa modista que residía a pocas cuadras de distancia. Con el dinero extra, le expliqué a Matías, que nos ayudará a comprar nuestra propia casa dentro de unos años, y él estuvo de acuerdo, siempre y cuando mis nuevas responsabilidades no me impidieran cumplir con mis tareas del hogar. Mi madre Eloisa solía presentarse en nuestra puerta sin avisar, casi siempre justo después de que Matías regresaba del banco. He venido a ver si necesitan algo, solía decir, pero pasaba mucho más tiempo conversando con mi marido que conmigo. Sus preguntas se centraban en el mundo de la banca, las personalidades importantes que él conocía y su salario. Tu madre solo se preocupa por nuestro bienestar, me aseguraba Matías cuando yo le comentaba lo incómoda que me sentía por su persistencia. En 1963, noté un cambio paulatino en la actitud de mi madre. A sus 46 años adoptó un estilo diferente, se teñía el cabello, se pintaba los labios con un labial rojo intenso y vestía con ropa más ceñida. La vida sigue, hija mía. No voy a estar de luto para siempre, solía decir. Si bien entendía su razonamiento, me perturbaba algo en su comportamiento, particularmente cuando sabíamos que almorzaríamos en su casa o cuando ella nos visitaba. En 1964, Matías progresó profesionalmente, dejando de ser simplemente cajero para convertirse en auxiliar de contabilidad en el banco, un ascenso que se tradujo en un aumento salarial que mejoró considerablemente nuestra calidad de vida. Fue entonces cuando adquirimos una nevera nueva, una de las primeras de nuestro vecindario en exhibir semejante modernidad. Mi madre, como era previsible, hizo un esfuerzo por estar presente el día de la entrega. ¡Qué maravilla, Matías! Le estás dando a mi hija lo que yo nunca pude tener, dijo emocionada, y luego, dirigiéndose a mí con una mirada llena de significado, añadió, espero que sepas apreciar el valor del hombre que tienes a tu lado. En la Navidad de ese mismo año, Matías me obsequió un elegante broche de oro adornado con una pequeña perla. Era una joya sencilla, pero de una singular elegancia. Durante toda la celebración, mientras disfrutábamos de la cena, la mirada de mi madre no se apartó del collar que adornaba mi cuello. Al terminar de comer y comenzar a fregar los platos, murmuró suavemente, casi para sí misma, realmente tiene un gusto exquisito. Luego continuó en voz baja, ¿no crees que la perla luce mejor con mi tono de piel que con el tuyo? Mi piel es mucho más clara. Sonreí ante lo que pensé era una broma. Sin embargo, pronto me di cuenta de que no lo era. En marzo de 1965, celebramos nuestro tercer aniversario de bodas. Matías, mi esposo, pasaba cada vez más tiempo en el banco, donde trabajaba, llegando a casa muy tarde cada noche, justificando sus largas jornadas con la creciente carga de trabajo. Mientras tanto, yo también prosperaba en mi trabajo en la boutique, donde la señora Lucía, la dueña, confiaba en mí para atender a clientes importantes, y mis diseños eran constantemente elogiados. Una porción de mis ingresos la guardaba meticulosamente en una vieja lata de galletas, cuidadosamente escondida detrás de un azulejo flojo en la cocina. Matías, en cambio, creía que le entregaba la totalidad de mi salario para que él lo administrara. Ese lugar era mi espacio personal, mi fuente de tranquilidad y protección. Fue entonces cuando Eloisa, mi suegra, comenzó a venir con más frecuencia a casa al atardecer, casi siempre mientras yo aún estaba trabajando. Les he traído un pastel, decía al entrar, encontrándome en la sala con Matías, mi esposo, en animada conversación. A veces notaba copas vacías sobre la mesa y a mi marido con un ligero sonrojo en las mejillas, como si hubiera bebido un poco. Tu madre trajo una botella de licor que le regalaron, me explicaba él. En junio mi madre le pidió a Matías que la ayudara con los trámites bancarios de la pensión de mi padre, ya fallecido. Es muy complicado para una viuda lidiar con estos asuntos, afirmaba con una voz afligida, que nunca usaba conmigo. Matías, siempre dispuesto a ayudar, empezó a ir a verla después del trabajo. Pasaré por allí antes de ir a casa, me avisaba. Josefa, una de las dependientas de la boutique donde trabajaba,
Me preguntó una vez, con un tono de curiosidad mezclado con suspicacia, si a mí no me resultaba extraño que mi madre, doña Clara, se arreglara con su mejor vestido y se perfumara con su aroma más costoso cada vez que mi marido, Artur, la visitaba. La gente está murmurando cosas, cariño, me susurró, revelando la fuente de su inquietud. Por supuesto, defendí tanto a mi madre como a mi esposo, ya que ambos eran las personas más importantes en mi vida, y nunca había imaginado ninguna intención perversa en sus acciones. Sin embargo, en julio Artur recibió un lujoso reloj de pulsera de oro de mi madre, un regalo que claramente denotaba un alto valor económico. Él, al entregármelo, murmuró que era un gesto de agradecimiento por haberle ayudado con unos documentos legales, evitando mi mirada. La joya, que se notaba costosa y elegante, contrastaba fuertemente con el estilo de vida modesto y jubilado de mi madre. Cuando le pregunté a doña Clara sobre el regalo, me respondió con una voz suave y un tono dulce: he ahorrado con mucho cariño para darle algo especial al hombre que cuida tan bien de mi hija. Sus palabras parecían sinceras, pero sus ojos brillaban con una sutil chispa que con el tiempo había aprendido a interpretar con cautela y desconfianza. A mediados de julio, las migrañas, antes ocasionales, comenzaron a torturarme diariamente con un dolor punzante e implacable. El médico diagnosticó mi dolor como resultado del estrés y la tensión, y me indicó reposo. Ese miércoles, el 21 de julio de 1965, el dolor de cabeza era tan intenso que la señora Elena, mi supervisora, me instó a dejar el taller temprano. Vete a descansar, jovencita. El trabajo puede esperar, pero la salud no, me dijo. Salí alrededor de las 3 de la tarde bajo un sol abrasador que, sumado al calor sofocante, intensificaba el dolor pulsante en mi cabeza. Con dificultad caminé hacia nuestra casa, anhelando una taza de té y una siesta antes de que Artur, mi esposo, regresara de la oficina, lo cual solía ocurrir después de las 7. Al llegar a la esquina de nuestra calle, una imagen inesperada me detuvo. La vieja bicicleta de mi madre estaba apoyada en la puerta lateral, la que daba acceso al patio trasero. Me resultó extraño, ya que ella siempre usaba la entrada principal para visitarnos. Para colmo de la sorpresa, la puerta trasera estaba curiosamente abierta. Entré silenciosamente en la casa, con una creciente sensación de inquietud. En la cocina, sobre la mesa de madera, a la luz tenue que filtraba la ventana, se encontraba el bolso rojo de cuero de doña Clara, un objeto que reconocí al instante. Junto a él, 2 vasos de cristal con marcas de labial y restos de líquido, y una botella de vino tinto a medio vaciar delataban una reciente reunión. Artur, mi esposo, nunca bebía vino a esas horas del día. Un inexplicable temor se apoderó de mí, un cosquilleo helado que recorrió mi espalda al escuchar risas contenidas, ahogadas, provenientes del dormitorio, el santuario de nuestra intimidad. Empujé la puerta entreabierta y la visión me paralizó. Artur, mi Artur, estaba sentado en el borde de nuestra cama matrimonial, la misma que elegimos juntos, con tanto entusiasmo y ahorro cuando juramos amarnos para siempre. Y allí, acurrucada en su regazo, mi madre, con los brazos rodeando el cuello de Artur, con el labial escarlata de sus labios marcando la piel de mi marido. Si supiera que llevamos más de un año con esto, susurró mi madre, entre risas, mientras le besaba el cuello. Es demasiado ingenua para sospechar algo, respondió Artur, con una mano recorriendo el cuerpo de mi propia madre, con una familiaridad que me desgarraba. ¿Crees que siempre estoy en el banco cuando estoy contigo? Ella nunca supo mantener el interés de un hombre. Mi madre soltó una carcajada amarga, una risa que me resultaba extrañamente familiar. Igual que su padre. ¿Qué razón podía tener para mirar tanto a otros hombres? Al escuchar esa pregunta, el aire pareció abandonarme, escapándose de mis pulmones. La punzada de la migraña, que antes me atormentaba, se redujo a un pequeño pinchazo insignificante frente al dolor agudo y desgarrador que invadió mi pecho. Era como si me hubieran clavado un cuchillo invisible entre las costillas y lo estuvieran retorciendo lentamente, causando un sufrimiento indescriptible. Las 2 personas que más debían protegerme en este mundo, mis mayores pilares, me estaban traicionando de la manera más despiadada y cruel que se pudiera imaginar.
Sin hacer ruido me aparté sintiendo la necesidad de apoyarme en la pared del pasillo para no desplomarme. Lágrimas silenciosas y amargas surcaban mi rostro mientras me arrastraba de vuelta hacia la puerta de la cocina. El mundo giraba a mi alrededor, mareándome, pero en medio de esa vorágine, una certeza gélida, fría como el hielo, comenzó a formarse en mi interior. Pagarían por esto. Sin hacer ruido salí de la casa, tan sigilosamente como había entrado, y caminé hasta la plaza más cercana. Allí, en un banco solitario me senté y permití que las lágrimas fluyeran libremente, durante casi una hora. Cuando finalmente logré recomponerme y secar mis lágrimas, sentí que algo profundo y definitivo había cambiado dentro de mí. A pesar del dolor persistente, este ahora venía acompañado de una determinación fría y calculada que desconocía tener. Opté por no enfrentarlos en ese instante, no merecían algo especial, algo que recordaran para siempre. Regresé a casa a mi hora habitual, después de las 6. Al entrar, encontré a Arthur leyendo el periódico en el salón, como si nada hubiera sucedido, como si no acabara de ocurrir nada. La escena se repetía todas las noches: mi llegada, el esfuerzo por aparentar ser una esposa dedicada, la sonrisa forzada que mis ojos no podían simular. ¿Qué tal el día, cariño?, pregunté con una voz que para mí estaba teñida de una falsedad evidente. Lo de siempre en el banco. Mucho trabajo, respondió sin apartar la vista del periódico, como si mi presencia fuera insignificante. En ese momento los mecanismos de mi venganza se pusieron en marcha, un plan que terminaría por destruir nuestras vidas. Durante 3 largas semanas, me convertí en una sonámbula con los ojos abiertos. Compartía la cama con Ottavio, el hombre que me engañaba, y lo hacía en mi propia casa, con mi propia madre, Lucía. Cada buenas noches de Ottavio, pronunciadas con aparente normalidad, resonaban como una burla hiriente. Cada beso matutino que sellaba su partida, se sentía como una puñalada directa al corazón. A pesar de este tormento interno, para el mundo exterior yo proyectaba una imagen de calma inquebrantable. Continuaba con mi rutina diaria impecable, conservando la misma sonrisa forzada y los gestos habituales de una esposa considerada modélica. Sin embargo, por dentro sentía que ardía en llamas, consumida por la rabia y la traición. Comencé a notar y analizar patrones sospechosos que antes me pasaban desapercibidos. Los martes y jueves, Ottavio regresaba del trabajo impregnado del mismo perfume barato que usaba mi madre, un aroma que se adhería a su ropa. Los viernes Lucía ideaba diversas excusas para no compartir con nosotros el desayuno, una tradición semanal. Me duele la espalda, cariño, o tengo cita con el médico hoy, eran sus frases recurrentes, mentiras tras mentiras. Cuando los 3 coincidíamos, su descaro se hacía evidente, miradas cómplices que se cruzaban disimuladamente, sonrisas contenidas y roces sutiles de dedos al pasar el azucarero, gestos que revelaban su secreto. La osadía de Ottavio, lejos de intimidarme, avivaba mi espíritu de lucha. En agosto de 1965, un rumor corrió por toda la provincia: la inminente celebración del aniversario de la fundación de nuestra pequeña ciudad, conocida como Ciudad del Sol. Anualmente el ayuntamiento organizaba un banquete opulento en el salón parroquial, reservado para las familias más influyentes. Como jefe de contabilidad del banco más importante, Ottavio, por derecho propio, tenía un lugar en la mesa del alcalde. Este evento social era el más importante del año, un momento para exhibir la mejor ropa, lucir sonrisas falsas y joyas costosas, intercambiar chismes y concretar negocios turbios. Al conocer la noticia de esta celebración, mi plan se concretó: si ellos me habían ofendido en secreto, yo los humillaría públicamente. El primer paso era claro: conseguir pruebas irrefutables. Mi testimonio por sí solo no bastaría contra la influencia de ellos, necesitaba evidencia sólida e indiscutible. En el año 1965, las cámaras fotográficas eran un lujo inusual, algo que no se encontraba comúnmente en hogares como el nuestro. Sin embargo, Pedro, quien fungía como fotógrafo oficial de la ciudad, era mi amigo desde la infancia. Su tienda, un pequeño local bullicioso,
estaba estratégicamente ubicada frente al taller donde yo pasaba mis días laborables. Una tarde, aprovechando que Ottavio, mi socio, se encontraba en el banco realizando gestiones, decidí visitar a Pedro. Una vez que cerró la puerta de su tienda, con la discreción que requería el asunto, le susurré: necesito un favor muy especial. Inventé una historia, una excusa que justificara mi petición. Sospechaba que alguien, un intruso desconocido, entraba en mi casa cuando no estábamos. Necesito saber quién es, le dije con voz grave. Pedro, un hombre prudente, vaciló al principio, pero la promesa de una generosa recompensa económica finalmente lo convenció. El plan que ideamos era sencillo pero ingenioso. Pedro instalaría una cámara oculta en nuestro dormitorio, estratégicamente ubicada para apuntar hacia la cama. Esta cámara, activada por un mecanismo de cuerda, tomaría una secuencia de fotografías al menor movimiento. El desafío más grande era idear un plan para mantener a mi madre lejos de casa mientras Pedro realizaba la instalación. En la segunda semana de agosto ideé una excusa perfecta. Invité a Lucía, mi madre, a viajar a la ciudad vecina con el pretexto de comprar telas para un vestido especial. Quiero algo único y llamativo para la fiesta del pueblo, le expliqué con entusiasmo, esperando que la idea la cautivara. Mamá, nadie como tú entiende de colores. El halago surtió efecto como un señuelo perfecto. Ella, seguramente pensando en comprar algo para impresionar a Ottavio, accedió de inmediato. Nos marchamos temprano en autobús. Mientras tanto, Pedro, con la llave que le di, entró en mi casa y colocó la cámara dentro del armario, escondida a través de un pequeño agujero imperceptible. Al regresar, ya avanzada la tarde, Lucía, al despedirnos, comentó: ese vestido azul te quedará precioso, hija mía. Ottavio no te quitará los ojos de encima. La ironía hiriente de sus palabras me provocó deseos de gritar, pero me contuve, limitándome a sonreír. Al día siguiente, un martes, seguí mi rutina habitual. Salí al trabajo con el corazón latiendo con anticipación, silencio en la residencia y el dispositivo de grabación ya instalado. Como era previsible, a las 2 de la tarde, desde la ventana de mi taller, observé a mi madre, pedaleando en su bicicleta, en dirección a mi casa. 15 minutos después, Roberto, mi marido, abandonó el banco donde trabajaba para almorzar, caminando a paso ligero por la misma acera. Me quedé en el taller, absorta en coser un vestido de novia, con las manos temblorosas mientras mis pensamientos se desviaban hacia los sucesos que tendrían lugar en mi propia cama. Doña Lourdes, mi compañera, notó mi inquietud. ¿Te encuentras mal otra vez, Camila?, me preguntó. Negué con la cabeza, forzando una sonrisa, y le respondí: solo es la emoción por el festival de la ciudad. A las 5 de la tarde, al regresar a casa, todo lucía igual que siempre. No había ninguna señal de la visita, solo un tenue rastro del perfume de mi madre impregnando el aire, aroma que Roberto intentó disipar abriendo las ventanas. El equipo fotográfico había cumplido su cometido. Solo me quedaba esperar hasta el día siguiente para revelar las fotografías. El miércoles por la mañana, tan pronto como Roberto salió rumbo al trabajo, extraje la cámara de su escondite y corrí a la tienda de revelado de Juan. Mi corazón martilleaba en mi pecho con una fuerza inusitada mientras él, absorto en la penumbra del cuarto oscuro, hacía aparecer las imágenes en el revelador. Cuando salió, sosteniendo las fotografías en sus manos, su rostro se había vuelto pálido y demacrado. Camila, yo no lo sabía, balbuceó, evitando mi mirada. Las fotografías, nítidas y claras, eran incontestables e inequívocas: mi madre y Roberto, mi marido, en mi propia cama, en posiciones que me inundaron de vergüenza y de una furia ardiente. En una de las fotos, mi madre me miraba directamente a la cámara, como si fuera consciente de que la estaban fotografiando, con una sonrisa triunfante que le curvaba los labios mientras abrazaba a Roberto. ¿Cuánto te pagó por estas revelaciones?, preguntó Juan, visiblemente incómodo. Nada, respondí, pero necesito otro favor. La siguiente fase de mi plan,
que exigía coraje, consistía en que le pidiera a Juan que convirtiera las fotos más comprometedoras, aquellas en las que se veían claramente los rostros de ambos, en diapositivas. Es para un proyecto personal, le expliqué vagamente. Juan, sin hacer preguntas, asintió. La crudeza de lo que había presenciado en las fotografías me permitió dimensionar la gravedad del asunto. Después acudí a Antonio, el técnico que habitualmente operaba el proyector durante las presentaciones oficiales de la ciudad. Siendo el heredero del alcalde, poseía acceso directo al equipo que se emplearía en la celebración. Necesito que proyectes unas imágenes adicionales al concluir la charla sobre la historia local, le solicité. Es una sorpresa para Roberto. Antonio titubeó. Necesitaré el permiso de mi padre, contestó. Sonreí interiormente con una idea ya definida. Es el aniversario de nuestra boda esa semana. Quiero darle una sorpresa. El ardid funcionó. Antonio aceptó con la condición de que le entregara las diapositivas el día anterior al evento. Los días siguientes fueron una prueba para mi discreción. Continué tratando a Roberto y a mi madre con normalidad, e incluso con mayor afecto del acostumbrado. Estoy muy emocionada por la fiesta, le mencioné durante la cena. Me pondré un vestido nuevo azul, tu color predilecto. Roberto esbozó una sonrisa, aparentemente despreocupado por lo que ocurría a su alrededor. Seguro que estarás tan elegante como siempre, le dijo a alguien. El domingo previo a la festividad, durante la comida en casa de mi madre, ella no paraba de hablar del evento. Imagino que ustedes, los invitados de honor, estarán en la mesa principal, ¿verdad?, preguntó. Roberto, con su posición influyente en el banco, siempre era el centro de atención. El orgullo se notaba en su voz, pero sus ojos delataban una sutil envidia. Yo, por supuesto, estaría sentada con las otras viudas, relegada a un lugar discreto. Puedes sentarte con nosotras, mamá, le propuse, sabiendo que era su mayor deseo. Estoy segura de que al alcalde no le importará que haya un asiento extra en nuestra mesa. Sus ojos brillaron de inmediato con entusiasmo. ¿De verdad, hija? No sé si debería, dudó. Insisto, mamá. Al fin y al cabo somos familia, respondí. La víspera del festival, le entregué a Antonio las diapositivas cuidadosamente guardadas en un sobresellado. No lo abras hasta el momento de proyectarlas, le advertí. Es una gran sorpresa. Esa noche la emoción me impidió dormir. Tumbada junto a Amalia, pensando en el inminente cambio que sus vidas experimentarían al amanecer. Un aire de murmullos venenosos y miradas desdeñosas se extendía, anticipando el momento en que la verdad, dolorosa y lacerante, caería implacablemente sobre la esposa, quien había sido doblemente traicionada por su esposo y por su propia madre. Sin embargo, la justicia también aguardaba, ambos, el marido y la madre, serían exhibidos, expuestos a la burla pública, sufriendo la misma humillación que ellos habían infligido a Amalia. En la mañana del gran evento, un memorable 21 de agosto, Amalia se despertó con una calma sorprendente, una sensación que le era ajena desde hacía semanas. Era el alba de su ansiada venganza. Con la rutina intacta, preparó el desayuno para Gustavo. ¿Estás ansioso por el discurso de hoy?, le preguntó, conociendo la costumbre del presidente del club de requerir unas palabras del tesorero. Un poco, admitió él, pero estoy segura de que todo saldrá bien, respondió Amalia, mientras le servía más café. Hoy será un día inolvidable. La tarde la dedicó a una preparación meticulosa. El sofisticado vestido azul noche, que ella misma había ajustado con esmero, delineaba con elegancia su figura. Un moño elegante con mechones estratégicamente liberados para suavizar la expresión, recogía su oscura cabellera. El labial rojo carmesí, vibrante y audaz, contrastaba con el rubor discreto que su madre, Celeste, acostumbraba a lucir, finalizando su arreglo. Al aparecer Celeste, tal como se había planeado meticulosamente, los invitados fueron guiados hacia los asientos de honor, ubicados estratégicamente en un lugar prominente.
Celeste, radiante y sin poder ocultar su alegría, saludaba efusivamente a todos, comportándose como si ella misma fuera la figura central del evento. El banquete, con su ritmo deliberado, se extendía con una lentitud exasperante. Cada bocado consumido representaba un ejercicio de autocontrol, y cada máscara de cortesía que adoptaba la acercaba un paso más al inminente momento decisivo. Gustavo, convocado para pronunciar unas palabras en representación de la institución financiera, expresó su gratitud a la comunidad por su constante apoyo. Celeste, con un entusiasmo que rozaba lo exagerado, lo aplaudió fervientemente como si estuviera presenciando la elocuencia de un orador magistral y no solo a un tesorero leyendo un discurso previamente preparado. Concluidos los discursos oficiales, se dio inicio a una retrospectiva visual de la historia local, presentando proyecciones de diapositivas que mostraban fotografías antiguas de los fundadores, la construcción de la casa parroquial y la apertura de la primera sucursal bancaria. Ante cada imagen, Amalia sentía que su corazón latía con mayor intensidad, anticipando la llegada del momento crucial. Una vez concluida la presentación formal y cuando las luces del salón comenzaron a iluminar gradualmente el espacio, Amalia, con un gesto decidido, se incorporó de inmediato. «Solicito la atención de todos por un instante», proclamó con una voz resuelta que la propia Amalia encontró sorprendente. «Me gustaría ofrecer un breve y emotivo homenaje sorpresa». El presidente, un hombre amable de rostro cordial, que había compartido años de amistad con la familia de Amalia, esbozó una sonrisa comprensiva y asintió con la cabeza. «Por supuesto, Amalia, el escenario es todo tuyo». Amalia, consciente de todas las miradas posadas en ella, se dirigió hacia el pequeño estrado. Gustavo, visiblemente desconcertado, la observaba. Celeste, por otro lado, mostraba una clara expresión de intriga. «Hoy deseo revelar la verdadera esencia de dos personas muy especiales en mi vida», anunció, haciendo una señal a un asistente. Las luces se atenuaron una vez más y el proyector, con un zumbido característico, se encendió. La primera imagen nítida y clara apareció en la blanca pared, Gustavo y Celeste abrazados y enlazados, en la intimidad de su lecho nupcial. El salón, que momentos antes bullía con conversaciones y murmullos, se sumió en un silencio sepulcral, denso y cortante. Amalia, al escuchar un ruido de ahogo, intuyó que provenía de alguien cercano, quizás de la esposa del presidente. Recordó entonces las promesas de amor eterno que aquel hombre había hecho, y comentó con serenidad mientras se proyectaban más imágenes en la pantalla. Recordó también la devoción de la mujer que le dio la vida. Finalmente reunió el valor para mirar a Gustavo y a Celeste, el rostro de él, pálido y con la boca abierta en un grito silencioso, Celeste cubriéndose la cara con las manos temblorosas, pero el movimiento de sus hombros revelaba su profunda consternación. Sin agregar palabra alguna, llena de pesar, se dirigió al escenario y luego abandonó el lugar, caminando con firmeza hacia su mesa con una determinación repentina. Con el bolso en la mano, alzó la barbilla y, en un tono lo suficientemente alto para que todos los presentes escucharan, declaró: «Disfruten de su compañía. Su conexión es evidente». Luego, con aire altivo y sin mirar atrás, abandonó el club social, dejando atrás no solo a un marido infiel y a una madre manipuladora, sino también toda una vida construida sobre mentiras. Aquella noche cálida de verano de 1965, bajo un cielo tachonado de estrellas y acariciada por una brisa suave, marcó el fin de la inocente Beatriz, quien se transformó en la mujer que estaba predestinada a ser. Sentí una profunda respiración, experimentando por primera vez un desapego que me liberó de las ataduras del pasado. Aunque ignoraba mi futuro y el camino que me esperaba, una certeza inquebrantable me invadió: a partir de ese instante, yo sería la arquitecta de mi propio destino. Abandoné el club nocturno sin dirigir una sola mirada atrás, mientras el asombro de la multitud, un murmullo lejano y confuso, resonaba en mis oídos. Caminé sola bajo el manto estrellado, una soledad inédita para mí, pero extrañamente no me sentía desamparada. Una energía renovada y vibrante me impulsaba. Sin dudarlo, me dirigí a la casa de la maestra Elara, llamando a su puerta pasada las 10 de la noche,
un acto audaz y poco convencional para una mujer de mi reputación en la puritana sociedad de 1965. Pero las circunstancias exigían romper con las normas establecidas. Al abrir la puerta y verme, no necesité articular palabra alguna. La noticia de mi infortunio ya había llegado a sus oídos, transmitida por su hijo, quien había presenciado lo ocurrido. «Entra, hija mía», dijo con simpleza, haciéndome espacio para pasar. «Puedes quedarte todo el tiempo que necesites». Esa noche la pasé en vela, sentada en el reducido porche trasero de la casa de la maestra Elara, sumida en la escucha del canto de los grillos y el esporádico ladrido de un perro distante. No derramé ni una sola lágrima, pues ya había llorado un océano de ellas en la intimidad. Ahora era el momento de emprender un nuevo camino, de levantar algo firme sobre las ruinas de mi matrimonio destrozado. A la mañana siguiente, domingo, decidí no asistir a la misa. Era consciente de que todas las miradas se posarían sobre mí, algunas cargadas de compasión, otras movidas por una curiosidad malsana. En vez de eso, comencé a revisar mentalmente mis pocas posesiones, la ropa que guardaba en el armario, los utensilios que usaba para coser, y los billetes que a escondidas atesoraba en la vieja lata de galletas oculta tras la baldosa suelta en la cocina de la casa donde vivía antes. «Tengo que ir a buscar mis cosas», le informé a la maestra Elara mientras desayunábamos. Ella me preguntó preocupada: «Beatriz, ¿estás segura de que quieres ir sola? Mi hijo podría acompañarte». Le agradecí el ofrecimiento, pero insistí: «Gracias, pero siento que necesito hacerlo por mi cuenta». Esperé hasta media tarde, cuando estaba segura de que Lucas estaría en casa de mi madre. Los domingos Lucas siempre almorzaba allí, una costumbre que ahora me resultaba amarga y dolorosa. Con paso firme me dirigí a la casa donde habíamos vivido juntos durante 3 años. La llave giró en la cerradura con la familiaridad de siempre, una familiaridad que ya no sentía propia. Al entrar todo parecía igual, pero a la vez radicalmente distinto, transformado por el cambio. Los muebles permanecían en las mismas posiciones, los mismos cuadros adornaban las paredes, y el aire conservaba el inconfundible olor a la cera que utilizaba para limpiar el suelo. Sin embargo, ese lugar, otrora mi refugio, ahora era tan solo el escenario desolado de una obra teatral cuya última escena ya había sido representada. No permanecí allí mucho tiempo, me limité a recoger lo que realmente me pertenecía: mi ropa, mis objetos personales y las fotografías que guardaban recuerdos de mi infancia junto a mi padre. Abandoné las joyas que Lucas me había regalado, con la excepción del anillo de compromiso, que pertenecía a mi abuela paterna. Finalmente retiré el azulejo suelto y recuperé mis ahorros, más de 300.000 cruceros, el fruto de casi 3 años de arduo trabajo. Era una suma considerable para una mujer soltera en 1965. Cuando estaba a punto de cerrar mi pequeña maleta, escuché el ruido de la puerta principal al abrirse. Lucas entró en la estancia, pálido y con profundas ojeras, como si una década de vida hubiese caído sobre él en una sola noche. «Beatriz», susurró con voz débil. Con la voz vibrante de indignación, alcé la palma de la mano, un gesto rotundo que ordenaba silencio. «No hay más palabras entre nosotros», proclamé con firmeza. Él, en cambio, suplicó con desesperación: «Clara, te lo suplico, debemos hablar. Lo sucedido ayer es el tema de conversación de todo el pueblo. Mi posición en el banco está en juego». Una risa amarga y vacía escapó de mis labios. «¿Tu puesto, es eso lo que te preocupa?», repliqué con sarcasmo. «¿No es la vergüenza de haber traicionado mi confianza, de haber deshonrado a tu propia compañera con su madre?» Él se acercó, sus ojos suplicantes. «Fue un terrible error», murmuró Lucas. «Su madre. Ella me sedujo, me acosó persistentemente. Me sentía desorientado, vulnerable». «Ahorra tus excusas, Lucas», respondí con voz firme y tajante. «Tuviste opciones y elegiste la traición. Podemos superar esto», insistió desesperado. Tomé mi maleta y caminé hacia la puerta de salida. Lucas me detuvo sujetando mi brazo con una fuerza que no era violenta,
pero sí reflejaba una angustia evidente. «¿Qué voy a hacer ahora?», me susurró con la sombra de la preocupación en sus ojos. «La gerencia del banco está considerando mi despido. Ya nadie me tratará con respeto aquí». Le exigí que soltara mi brazo. «Deberías haber pensado en esto antes de actuar», le reproché. Respecto a mi madre, ahora podían vivir su relación a la vista de todos. Abandoné la residencia por última vez, dejando atrás no solo a mi esposo, sino también una parte de mí misma, la cual se había ido desvaneciendo. Esa figura de mujer sumisa y engañada, que se conformaba con las pocas muestras de cariño, creyendo que eran suficientes. Los días siguientes fueron una vorágine. El pequeño pueblo, con su ambiente provinciano, era un hervidero de chismes. Las mujeres se apartaban de mi camino en la calle, como si mi infortunio fuera una plaga contagiosa. Los hombres, por su parte, cuchicheaban a mi paso, algunos con miradas que combinaban pasión y una lascivia que me repugnaba. Los niños recibían la estricta instrucción de mantenerse alejados de la residencia de Doña Sofía durante mi estadía allí. Una semana después de lo ocurrido, me enteré de que Lucas había sido despedido de su puesto en el banco debido a una conducta inapropiada, incompatible con los estándares de integridad requeridos para su cargo, según la explicación oficial. En cuanto a mi madre, Doña Sofía, las invitaciones a eventos sociales dejaron de llegar, sus amigas de toda la vida evitaban visitarla y hasta el párroco mostraba renuencia a saludarla tras la misa. Podría haber sentido satisfacción al verla en esa situación, pero en cambio, solo experimenté un vacío extraño. La venganza no llenó el hueco provocado por la traición, sino que simplemente lo delineó, volviendo sus bordes más dolorosos y precisos. En septiembre de 1965, con mis ahorros y la experiencia adquirida en el taller de costura de Doña Sofía, tomé la decisión que cambiaría el rumbo de mi vida. Viajé a la capital, una ciudad en la que nadie me conocía ni tenía idea de mi pasado, un lugar donde podía caminar sin ser objeto de miradas curiosas o comentarios. Al principio, la inmensidad de la urbe me abrumó, el ruido constante, la gran cantidad de gente anónima, y la sensación de ser un número más en medio de la multitud me resultaron intimidantes. Encontré refugio en una pequeña y modesta habitación de una pensión familiar, administrada por la señora Elara, una mujer de origen italiano que con una discreción admirable, jamás inquiría sobre el pasado de sus huéspedes, solo exigiendo el pago puntual del alquiler y una conducta respetuosa. Poco después, conseguí un empleo en una sofisticada boutique de ropa ubicada en el centro de la ciudad. Mi habilidad con la aguja y las telas sorprendió a la propietaria, una francesa de mediana edad llamada Madame Genet. «Tienes manos de artista», me dijo con admiración después de observar cómo reparaba un vestido de novia que parecía irrecuperable. «No deberías conformarte con simples arreglos». Me concentré en ahorrar hasta el último centavo, trabajando con diligencia y dedicación. Durante los fines de semana y en las noches, me dedicaba a realizar trabajos adicionales de reparación y arreglo de objetos, con el objetivo de obtener ingresos extra. Reducía al mínimo las horas de sueño, me alimentaba de manera frugal y destinaba la mayor parte de mis ganancias al ahorro. Mi meta principal era, sin duda, establecer mi propio taller. En febrero de 1966, recibí una carta de Doña Sofía, en la cual me informaba que Lucas, tras meses de infructuosos esfuerzos por recuperar su buen nombre, había decidido marcharse de nuestro pueblo natal. La gente ya no confiaba en un hombre que había traicionado a su esposa al involucrarse con su propia suegra. Mientras tanto, mi madre vivía recluida en casa, saliendo solo para lo indispensable, con la cabeza siempre baja y evitando cualquier contacto visual con los demás. El pasado que había quedado atrás, se asemejaba a la vida de una persona desconocida, una sombra sepultada bajo los escombros de la confianza perdida y las ilusiones destrozadas. Yo, por mi parte, procuraba distanciarme de ese pasado, ignorando cualquier correspondencia y esquivando cualquier recordatorio. Finalmente, en junio de 1966, casi un año después de la trágica noche en el salón comunitario, logré materializar mi objetivo. Con cada moneda que lograba guardar,
Arrendé un local pequeño y sencillo en el segundo piso de un edificio de oficinas situado a escasas cuadras de la tienda en la que todavía trabajaba. El espacio era modesto, consistía en un área principal para atender a los clientes, un pequeño cuarto destinado a las pruebas de vestuario y un almacén reducido. Pinté las paredes de un sereno azul celeste. Coloqué espejos de alta calidad. Adquirí 2 máquinas de coser, una de ellas mediante pagos mensuales, y mandé a hacer un discreto letrero que anunciaba El toque de Clara, arreglos y creaciones exclusivas. La señora Elara, en lugar de sentir resentimiento por mi partida, se convirtió en mi primera y más leal clienta. «Tienes un talento natural», me expresó en la inauguración, regalándome un ramo de lirios blancos. «Y esta ciudad necesita más mujeres con tu tenacidad». Los primeros meses representaron un verdadero desafío. Hubo jornadas en las que la puerta permanecía cerrada para los clientes y yo me sentaba junto a la ventana, creando prendas para un reducido stock, luchando contra la desesperanza. Continué aceptando encargos ocasionales de la señora Elara, asegurándome así un ingreso mínimo para cubrir el pago del alquiler y los gastos imprescindibles. Sin embargo, el momento crucial llegó en octubre cuando la señorita Valeria, hija de un poderoso industrial de la zona, entró en mi taller buscando a alguien que pudiera modificar un vestido importado de Francia. «Nadie logra arreglar el dobladillo sin dañar los bordados», me explicó la joven, desenrollando con delicadeza un impresionante vestido de seda azul marino, adornado con pedrería exquisita y brillante. Trabajé sin descanso durante 3 noches seguidas en ese vestido, durmiendo solo lo imprescindible. Cuando la clienta regresó para la prueba final, su rostro se iluminó al ver el resultado. El ajuste era perfecto, imperceptible, como si la prenda hubiera sido hecha a medida para ella. «Eres un verdadero prodigio», exclamó mientras giraba frente al espejo. «Debo presentarte a todas mis amigas». Así, mi nombre empezó a circular entre la gente. Las mujeres de la alta sociedad, cansadas de costureras que no comprendían sus necesidades o incumplían los plazos de entrega, descubrieron en mí una modista de confianza y gran talento. Pronto, no solo realizaba arreglos, sino que creaba diseños únicos, inicialmente para ocasiones especiales y luego, colecciones completas para cada temporada. En 1967 contraté a mi primera ayudante, una joven de 17 años llamada Ana, que demostró ser tan talentosa con la aguja como yo lo fui a su edad. Al año siguiente me mudé a un taller más grande, ubicado en una calle con más movimiento. Para 1969 ya contaba con 3 costureras a mi cargo y una lista de espera de clientas que no dejaba de crecer. Fue durante esa época de éxito que recibí otra carta de la señora Beatriz. En ella me informaba que Gabriel había sido visto en un pequeño pueblo del interior, trabajando como cajero en una tienda de abarrotes. Con el rostro marcado por el tiempo y con un aire perpetuamente ebrio al final de la jornada laboral, el hombre mayor, visiblemente avejentado, se dedicaba a relatar a cualquiera que se dignara a escucharlo sus antaños gloriosos como contable en un banco. Mientras tanto, mi madre, consumida por la soledad y la vergüenza, había intentado, sin éxito, restablecer lazos con antiguos amigos. Finalmente y después de mucho tiempo respondí a la carta. Agradecí a la señora Beatriz su constante y valiosa amistad en los momentos más duros y le narré mi nueva vida, esta aventura de independencia. No mencioné a Gabriel ni a mi madre, ya que ambos formaban parte de un pasado que había sellado con firmeza. En la Navidad de 1970, 5 años después de aquella noche que había fracturado mi vida, recibí una visita inesperada en mi estudio, una mujer de aspecto frágil, con el cabello completamente blanco a pesar de tener tan solo 53 años, y vestida con ropa humilde y desgastada. Tardé unos segundos en reconocerla, pero era mi propia madre. «Clara», murmuró con una voz tan débil como su propia figura, «¿podemos hablar?». Con un discreto movimiento de cabeza, le indiqué que me siguiera a mi despacho privado, un lugar resguardado de la curiosidad de las empleadas y los clientes. Al entrar le ofrecí una silla, la cual aceptó. Busqué en su rostro cualquier indicio de emoción, ya fuera afecto, rabia, compasión,
cualquier cosa que revelara algo. En cambio, solo hallé una actitud distante y educada, un vacío palpable que me heló la sangre. Esa mujer, quien alguna vez fue mi apoyo incondicional, mi roca, se había transformado en una completa extraña. ¿Dónde está Arthur?, pregunté, no movido por la curiosidad genuina, sino con la necesidad de entender completamente la magnitud de lo sucedido. No lo sé. Me abandonó hace meses, después de que tú, tras aquella noche, me acusaras de haber arruinado todo. De sus labios surgió una risa amarga, un sonido quebradizo y áspero, como si la decisión de Arthur no fuera suya. Guardamos silencio por un momento, interrumpido solo por el ruido constante del taller en el exterior, demostrando que la vida continuaba indiferente. ¿Qué quieres de mí?, inquirí finalmente. Ella, con la mirada clavada en el suelo encerado, respondió: un lugar donde refugiarme. No tengo nada más. La modesta pensión de tu padre apenas me alcanza para los medicamentos. Ya no puedo trabajar en este estado. Luego analicé la figura demacrada y agotada que tenía frente a mí. Ya no divisaba a la mujer enigmática y atrevida que una vez cautivó y se llevó a mi esposo. Solo una anciana deteriorada, consumida por la debilidad física y la amenaza de la enfermedad, se presentaba ante mí. Una extraña sensación, entre compasión y el vago recuerdo de lo que significaba tener una madre, me invadió. Hay una pequeña habitación para el personal en la parte trasera de mi propiedad, dije al fin. Puede instalarse allí hasta que se sienta mejor. El alivio que iluminó su rostro fue instantáneo, casi doloroso de presenciar. Gracias, hija. Le prometo que no se arrepentirá. Puedo ayudar con las tareas de la casa. Cocinar, la interrumpí, alzando la mano. No necesito ayuda. Tengo personal. La habitación es solo un lugar temporal mientras se recupera. Este acuerdo no significa que retomemos la relación familiar. ¿Entiende? Asintió con lágrimas en los ojos. Lo entiendo y se lo agradezco de todas formas. Aquella noche acomodé a mi madre en la reducida alcoba ubicada al final de la residencia, una vasta casa de 2 pisos en un apacible vecindario que había adquirido el año previo. No era motivada por el perdón ni la reconciliación, sino por una inexplicable urgencia de, tal vez, consolidar o liberar un lazo del pasado. La joven e ingenua que fui anhelaba demostrarle a la mujer que me había fallado, que no solo había resistido, sino que había triunfado a pesar suyo. Y quizás en algún rincón de mi alma que apenas reconocía, aún persistía un resquicio de la niña que amó a su madre antes de que la envidia y la amargura la transformaran por completo. La década de 1970 recibió a una nueva Isadora. A mis 27 años, ya no me definían la traición ni el abandono, simplemente era Isadora, la dueña de la casa de moda más renombrada de la ciudad. Como la modista favorita de las esposas de prominentes industriales y figuras políticas, mis diseños adornaban las páginas de las revistas de alta sociedad y daban pie a numerosas imitaciones. Mi taller, que había comenzado en un pequeño espacio, se expandió hasta ocupar un edificio completo en la calle Augusta. La planta baja se transformó en una sofisticada sala de exposiciones, donde presentaba mis colecciones de temporada, impecablemente exhibidas. En la primera planta se encontraba el bullicioso taller de producción, con 12 costureras dedicadas a su trabajo en mesas dispuestas en filas, bajo mi constante supervisión. La segunda planta era mi refugio creativo, mi oficina y estudio, donde pasaba incontables horas dibujando bocetos de nuevos modelos, seleccionando cuidadosamente las telas importadas y trazando estrategias para el futuro. En 1971, di un paso audaz al inaugurar mi primera sucursal en la vibrante ciudad de Sao Paulo, un proyecto ambicioso que implicaba viajes frecuentes y jornadas de trabajo ininterrumpidas. Muchos dudaban de mi éxito, creyendo que las barreras del mundo empresarial eran infranqueables para una mujer. Sin embargo, yo persistía, decidida a forjar mi propio camino sin la necesidad de la tutela de una figura masculina. Las entidades bancarias se mostraban reacias a concederle financiación. Los proveedores, en vez de mostrar confianza,
manifestaban reservas sobre su capacidad para cumplir. Sin embargo, cada negativa solo lograba fortalecer su tenacidad. Quizás, señorita Elara, sería más prudente buscar la inversión de un socio, alguien con experiencia comprobada y, digamos, más familiarizado con las particularidades de este mercado, sugirió el director del banco con una sonrisa ambigua mientras usted solicitaba un préstamo para adquirir maquinaria italiana. Permítame, pero le daría el mismo consejo a un hombre con la misma solidez financiera, las mismas garantías y un historial impecable. Mi voz permaneció firme a pesar de la creciente ira que sentía. Él dudó. Un leve sonrojo apareció en su rostro. Solo deseo lo mejor para usted, estimada cliente. Mi bienestar personal se alcanzaría únicamente cuando mis activos y proyecciones financieras, evaluados de manera objetiva y sin prejuicios, fueran el único factor determinante para la aprobación de mis solicitudes de capital. Así respondí. El préstamo fue concedido. Las máquinas necesarias importadas. Al finalizar el año fiscal, el volumen de negocio de mi empresa se había triplicado. Asistí al creciente éxito y expansión de mi imperio comercial. Sin embargo, en contraste, la vida en mi hogar era sombría. En la habitación más apartada, mi madre se extinguía lentamente. Su espíritu, consumido por años de resentimiento y sufrimientos silenciados, ahora afectaba su salud física. Una enfermera la cuidaba durante el día, pero la noche me exigía a mí, la administración de medicamentos, la asistencia en el baño, y el sonido angustiante de su respiración dificultosa filtrándose a través de la delgada pared. El vínculo afectivo que alguna vez nos unió se había roto hacía mucho tiempo. Lo que quedaba era una obligación, una deuda moral que yo saldaba lentamente por todo lo que ella me había dado, y sobre todo, por todo lo que me había negado. En medio de su fiebre alta, a veces balbuceaba palabras de arrepentimiento, desvelando a pedazos una antigua y profunda envidia. Mi juventud radiante, mi encanto natural y la facilidad con la que había conseguido enamorar a Roberto, todo eso la atormentaba. Tu voz predijo que ascenderías aún más hermosa y dichosa que yo, susurró ella una noche particularmente difícil. Presenciar esas escenas era doloroso e inaguantable. Mi respuesta era automática, cambiar las compresas frías, acomodar las almohadas y luego retirarme sin pronunciar palabra. Que podría responderle, ofrecerle perdón sería mentir. El odio, una emoción que ya no sentía. En el frío junio de 1972, la mañana reveló el final silencioso. Había fallecido durante la noche con la misma discreción con la que había soportado sus últimos días. Organicé un velatorio modesto con un grupo reducido de personas. Amigos, ella nunca tuvo. Cuando el sacerdote me preguntó si deseaba decir algo, simplemente negué con la cabeza. Ningún epitafio podría encapsular la historia que habíamos construido juntos. Su muerte fue el detonante que me arrastró aún más hacia la vorágine del trabajo. En 1973 inauguré mi tercera boutique, esta vez en la bulliciosa ciudad de Río de Janeiro. Un año después, mis diseños y productos comenzaron a venderse fuera de Brasil, llegando a Argentina y Chile. Aracriazo se convirtió en un sello de sofisticación y alta calidad. Mi imagen aparecía en las revistas más importantes del momento, y mis opiniones sobre las tendencias del mercado eran requeridas con frecuencia. Jóvenes empresarias me buscaban, anhelando encontrar en mí la motivación y el secreto para el éxito. Aparentemente era la personificación del triunfo, una joven proveniente del interior que, a pesar de las traiciones y abandonos, había logrado construir un imperio empresarial. Pero tras esa fachada impecable se ocultaba un vacío, una soledad que ningún logro profesional parecía capaz de mitigar. En 1975 cumplí 32 años, y no hubo ninguna celebración. Para mí los días festivos eran solo jornadas como cualquier otra, solo diferenciadas por la falta de obligaciones laborales. Los pasaba sola en la majestuosa mansión que ahora era mía, situada en la zona más exclusiva de la ciudad, con sus jardines perfectamente cuidados, aunque casi nunca. Justamente eso era lo que ella misma tenía en mente.
Sería un gran honor crear algo único y especial para tu gran día, contestó. Durante las semanas siguientes, Elena dedicó todo su tiempo y esfuerzo a la elaboración de ese vestido, algo que no hacía en mucho tiempo, ya que solía delegar la confección en su equipo de costureras más expertas. Cada puntada, cada delicada aplicación de encaje, cada minucioso detalle fue cuidadosamente trabajado por sus propias manos. Era como si al manipular la tela, se reencontrara con la Elena del pasado, la joven llena de sueños y anhelos de amor eterno y finales felices. El día de la boda, en una ceremonia íntima celebrada en una pequeña capilla rural, se sentó en la última fila, observando a Isabela avanzar hacia el altar, luciendo el vestido que ella había diseñado. Un elegante modelo en satén color marfil, con mangas largas de encaje guipur. Gabriel la esperaba, con los ojos llenos de lágrimas y las manos temblorosas por la emoción. Una fría humedad le recorrió el rostro a Elena, con la mano temblorosa, se tocó el rostro, asombrada al descubrir que las lágrimas corrían por sus mejillas. Era la primera vez que lloraba desde aquella noche de agosto de 1965, cuando la cruel verdad de la traición había salido a la luz. Durante una década entera, sus ojos se habían mantenido secos, y su corazón, resguardado tras una fortaleza construida con obstinación y esfuerzo. Pero ahora, las compuertas de su alma se habían roto. Lloraba en silencio, no por tristeza ni por envidia, sino por una profunda nostalgia, la añoranza de algo que nunca había experimentado por completo, un amor verdadero, una confianza inquebrantable, la sensación de pertenecer a alguien y de tener a alguien que le perteneciera de verdad. Después de la fiesta, mientras los invitados felicitaban a los recién casados, Elena, con discreción, se acercó a Isabela. Radiante con su deslumbrante vestido nupcial, Isabela la abrazó con afecto y le dijo: «Doña Elena, le estoy sumamente agradecida por todo. No solo por el vestido, sino por haber creído en mí, cuando no era más que una aprendiz perdida y sin rumbo. Te mereces toda la felicidad, Isabela», expresó Elena, mientras tomaba las manos de su amiga. Un gesto habitual entre ellas dada su larga y sólida relación profesional. «Usted también se la merece, lo sabe, ¿verdad? Nunca es tarde para empezar de nuevo», respondió Isabela, y sus palabras quedaron grabadas en la mente de Elena durante el trayecto de regreso a su hogar. Empezar de nuevo. ¿Cómo se podía reconstruir una vida a los 32 años, con heridas emocionales profundas y una casi innata desconfianza hacia los demás? La idea parecía absurda, rozando lo imposible. No obstante, algo había cambiado en Elena tras asistir a aquella boda. Comenzó a observar el mundo con una nueva perspectiva, prestando atención a detalles que antes pasaban desapercibidos, la amplia sonrisa del jardinero al contemplar sus rosales en flor, la contagiosa alegría de las jóvenes costureras compartiendo confidencias durante la hora del almuerzo, y el afecto con el que su ama de llaves colocaba flores frescas en su despacho cada mañana. Fue en septiembre de 1975 cuando recibió una carta de la señora Clara. A pesar de que la artritis había deformado sus dedos, dificultando la sujeción de cualquier objeto, ella se esforzaba en mantener una conexión epistolar. Una noticia destacada entre las novedades de la apacible ciudad captó la atención de Elena. Fernando, visiblemente envejecido y aquejado por la enfermedad, había regresado, buscando la redención a través del trabajo voluntario en la parroquia y el perdón de la comunidad. «Pregunta por ti», escribió la señora Clara, revelando el interés de Fernando por su bienestar y felicidad. «No te he contado sobre tus logros, me pareció inapropiado compartir tus éxitos», agregaba la misiva, protegiendo la privacidad de Elena. Elena, con un gesto reflexivo, plegó la carta con meticulosidad y la guardó en un cajón. Fernando era para ella una historia concluida, un recuerdo distante sin rencor ni amargura. Reflexionar sobre él era como recordar a un personaje de una novela leída hacía mucho tiempo. Finalmente, en diciembre de ese año, durante una gala benéfica organizada por Elena para recaudar fondos destinados a una institución de ayuda a la infancia, sucedió algo totalmente inesperado.
Entre los asistentes a la recepción destacaba Daniel, un arquitecto de 40 años, viudo y recién retornado de un largo periodo en el extranjero. Sus miradas se encontraron fugazmente durante el cóctel que siguió al evento principal. Él, con una copa de champán en la mano, se acercó y le dijo: «Sus diseños son verdaderamente espectaculares. Observo en sus vestidos una arquitectura que me cautiva». Elena sintió un rubor inesperado en sus mejillas, una reacción que creía olvidada desde su juventud. La comparación con la arquitectura la tomó por sorpresa, nunca había considerado esa perspectiva. Los cortes, las estructuras, la forma en que cada componente se integra en el conjunto, le parecieron asombrosamente similares al proceso de edificación de un edificio. Él esbozó una sonrisa genuina, sin segundas intenciones. «Por cierto, me llamo Miguel Isadora», añadió. «Su nombre es bien conocido en mi círculo social». La velada se extendió, inundada de conversaciones sobre arte, proyectos profesionales, viajes y literatura. Los temas superficiales, como romances pasados o ambiciones futuras, quedaron completamente de lado. Era la pura satisfacción de un encuentro auténtico, un reconocimiento tácito entre dos personas. Al final de la noche, cuando me solicitó mi información de contacto, dudé brevemente antes de escribir mi número en un pedazo de papel. «Para una posible colaboración profesional», aclaró con voz seria, pero sin lograr borrar mi sonrisa. 3 días después Miguel me llamó para invitarme a almorzar, una invitación que, según aseguró con una entonación que sugería lo contrario, era puramente profesional. A mi propio asombro acepté. La comida se extendió por horas, finalizando con un paseo relajado por el parque. Compartimos anécdotas de nuestra infancia, detalles de nuestras carreras, los logros alcanzados y las metas pendientes. Ni una palabra sobre mi pasado, sobre las sombras que lo habitaban. Algunas historias requieren su tiempo para ser contadas. En las semanas siguientes, las citas se hicieron frecuentes: cenas, conciertos, exposiciones. Miguel poseía un conocimiento profundo y admirable, pero lo manifestaba sin presumir, y su atención, siempre presente, nunca resultaba sofocante. Ante todo, valoraba mi privacidad, mi libertad y mis silencios, sobre todo cuando abordábamos temas delicados. En febrero de 1976, me extendió la invitación a conocer su hogar, una construcción que él mismo había diseñado en las afueras de la ciudad, sobre las colinas. Era una casa moderna, hecha de cristal y hormigón, que se integraba a la perfección con la exuberante vegetación que la rodeaba. En la terraza, con una vista espectacular del valle, cenamos bajo el cielo estrellado. Isadora inició su relato mientras rellenaba mi copa de vino. «Debo confesarte algo». Mi cuerpo se contrajo de inmediato, sintiendo de nuevo el peso de años de desconfianza. «Me estoy enamorando de ti», continuó con dulzura. «Y eso me asusta, porque hace mucho que no sentía algo tan intenso». Desvié la mirada, incapaz de sostener la profundidad de la suya. «Miguel, hay aspectos de mi vida, de mi pasado, todos cargamos con el peso de nuestro pasado, las cicatrices que nos definen». Isadora interrumpió mi flujo de pensamientos. «No te estoy pidiendo que abras tu corazón ahora mismo, ni que correspondas a mis sentimientos, simplemente sentí la imperiosa necesidad de ser honesto. Esa noche, después de más de 10 años de haber construido un fuerte escudo emocional, permití que alguien rompiera las barreras que había erigido a mi alrededor. No solo en el ámbito físico, aunque eso sucedió con una ternura que me conmovió hasta las lágrimas, sino también a un nivel emocional muy profundo. Le conté a Miguel la verdad sobre mi doloroso pasado, sobre la figura materna, la traición de doble filo y el deseo de venganza que me consumía. Le hablé de los años de soledad disfrazados de independencia, del miedo constante a confiar y a sufrir una nueva herida. Él me escuchó atentamente sin interrumpir, tomándome de las manos y enjugando las escasas lágrimas que resbalaban por mis mejillas. Al finalizar mi relato, me abrazó prolongadamente. «Eres extraordinaria», me susurró al oído. «No a pesar de tus experiencias, sino gracias a ellas».
Cada dolor, cada batalla ganada, cada triunfo te han forjado. Esa noche, después de años de soledad y noches en vela, no creo en un amor idealizado ni en los finales felices de los cuentos de hadas. Somos personas complicadas con vidas que se han cruzado y heridas emocionales profundas, pero estoy completamente seguro de que, mientras la suave brisa acariciaba la playa, escuché sus palabras de amor. Quiero emprender un camino contigo, no para suplir carencias, pues tú ya estás completa, sino para aumentar la felicidad, compartir responsabilidades y crecer juntos. ¿Me darías la dicha de esta experiencia? Mis ojos se fijaron en Rafael, tendido en la arena, con el cabello plateado por el tiempo, la mirada que expresaba la más absoluta honestidad y las manos que siempre me habían acariciado con ternura. Un hombre que llevaba consigo el peso de muchos años de aislamiento. Las huellas de viejas traiciones y la constante desconfianza me atormentaban. Sin embargo, como la marea que borra delicadamente las marcas en la arena, una nueva y poderosa esperanza surgió en mi interior, la promesa de un futuro. Sí, respondí con la voz temblorosa. Sí, deseaba construir nuestro futuro juntos. Aún en aquel año, en un mes de noviembre tranquilo, sellamos nuestro compromiso. La ceremonia, una celebración sobria y privada, se limitó a la compañía de nuestros familiares y amigos más cercanos. Yo vestía un sencillo vestido de seda azul marino, sin adornos ni velo, mientras que Rafael eligió un elegante traje gris claro. Nos prometimos a través de votos que habíamos escrito con nuestras propias palabras, no promesas vacías de amor o felicidad eternos, sino compromisos concretos de respeto, honestidad y una unión que perduraría. La experiencia nos había enseñado la vanidad de las grandes palabras. Nuestra vida en común se desarrolló de manera natural. Yo continuaba expandiendo mi exitosa empresa de moda, con 6 tiendas distribuidas en 3 provincias, y Rafael se dedicaba a sus proyectos arquitectónicos, que cada vez gozaban de mayor reconocimiento internacional. Para organizar mejor nuestras vidas profesionales, decidimos dividir nuestros días. Los sábados y domingos los disfrutábamos en su casa de campo, ubicada en las montañas, mientras que de lunes a viernes nos encontrábamos en mi apartamento en la ciudad. En 1977, la vida me deparó una inesperada y maravillosa noticia: a los 34 años, estaba embarazada. A pesar de las preocupaciones del médico, quien consideraba mi edad avanzada para un primer embarazo, ambos sentimos una profunda y silenciosa felicidad. Una noche, con la mano delicadamente posada sobre mi vientre a un plano, me pregunté si estaría a la altura de la maternidad, consciente de que mi propia infancia no había sido un ejemplo a seguir. Rafael, entrelazando sus dedos con los míos, me respondió con calma: Elena, tú nunca has sido ni serás como tus padres. La maternidad no es un legado, sino un tejido que se crea día a día con cada elección, con cada acto de amor consciente. Aunque el embarazo fue clínicamente normal, experimenté las preocupaciones comunes a todas las embarazadas, las cuales se intensificaron en mi caso debido a un pasado familiar complicado. En marzo de 1978 nació nuestra hija Luisa, una bebé con mejillas rosadas y ojos vivaces que parecían analizar todo a su alrededor. Al tomarla en mis brazos por primera vez, sentí una mezcla de miedo y asombro. Esa pequeña criatura dependía completamente de mí, confiaba incondicionalmente en mí, y me amaba de forma pura. La magnitud de esta responsabilidad me parecía enorme. «¿Y si no logro amarla como se merece?», le susurré a Rafael mientras contemplaba a nuestra recién nacida. Él, besando mi frente sudorosa, me respondió con cariño: «¿Ya la amas, cariño? El simple miedo a no ser suficiente para ella es la mejor prueba de ello». La llegada de la maternidad implicó cambios profundos. Reorganicé mi involucramiento en las operaciones diarias de la empresa, delegando mayores responsabilidades a los gerentes, a quienes había estado capacitando y preparando durante años. Mariana, recién nombrada directora creativa, tomó a su cargo gran parte de mis antiguas funciones con una calma y eficiencia sorprendentes.
Me aseguró en una reunión que había establecido un sistema que operaba de manera independiente, incluso sin mi supervisión constante, lo cual para mí significaba el sello de un liderazgo exitoso. Esas palabras me brindaron un gran consuelo en aquellos momentos en que me sentía dividida entre mi rol como empresaria y mi faceta como madre, identidades que con el tiempo fui aprendiendo a equilibrar. En 1980, a la edad de 37 años, anuncié mi nuevo embarazo. Sin embargo, esta vez el segundo trimestre presentó complicaciones, incluyendo hipertensión y el riesgo de un parto prematuro. Los últimos 3 meses los pasé prácticamente en reposo, con mis manos siempre ocupadas cosiendo ropita para Luisa y para el nuevo bebé. Pedro nació en febrero de 1981, un bebé pequeño pero fuerte, con los ojos heredados de su padre, Rafael, y una obstinación que demostró desde el principio al oponerse con firmeza a los horarios de sueño establecidos. Con 2 hijos pequeños y una carrera profesional en auge, mi vida diaria se transformó en una elaborada rutina, de la oficina a la escuela, de los desfiles a los recitales de ballet infantil, de las negociaciones con los proveedores a lidiar con la complejidad de la educación y las negociaciones necesarias para las rutinas nocturnas de los niños, y en todo ese caos, Daniel se mostró como un compañero admirable. Era una figura paterna que asumía la paternidad por completo, compartiendo las responsabilidades de manera igualitaria, algo poco habitual en la década de los 80. Juntos creamos un hogar fundamentado no en las expectativas sociales o las apariencias, sino en el amor y el respeto mutuo. En 1982, una carta alteró la tranquilidad que habíamos construido con tanto esfuerzo. Con voz temblorosa y el rostro demacrado, la abuela Alice me informó sobre la muerte de Gabriel. Él, quien en sus últimos años se desempeñó como conserje en la parroquia más importante del pueblo, donde, según supe, preguntaba por mí con frecuencia, manteniendo una esperanza silenciosa de mi regreso. El final lo encontró solo, en su humilde habitación ubicada en la parte trasera de la casa parroquial. Entre sus escasas posesiones, descubrieron una fotografía mía, tomada el día de nuestra boda. Releí esas líneas una y otra vez, buscando en mi interior alguna emoción fuerte, tristeza, venganza o incluso indiferencia. Solo encontré una suave melancolía, similar a la que provoca el recuerdo fugaz de un lugar de la infancia. Le mostré la carta a Daniel, y él me abrazó en silencio. El silencio entre nosotros era elocuente. Entendía que la noticia, aunque desprovista de emociones presentes, significaba el cierre de un ciclo importante. Semanas después, para mi sorpresa, viajé junto a Daniel a mi pueblo natal, un lugar que no había visitado desde el lejano año de 1965. Clara, con sus 4 años de edad, y Tomás, quien apenas tenía 1, se quedaron al cuidado de Silvana y su marido. La serena vila da colina parecía casi intacta, como si el tiempo se hubiera detenido. Las mismas callejuelas estrechas y sinuosas, el mismo edificio religioso, imponente y característico, dominando el centro de la plaza, y las mismas miradas curiosas observando a los recién llegados como un ritual. Pero a pesar de todo, no éramos forasteros. Yo, la hija que se había ido, ahora una mujer exitosa, regresaba al lugar donde había vivido el momento más difícil de su vida. Nos detuvimos en el pequeño y humilde cementerio del pueblo frente a la tumba de Gabriel, una lápida sencilla y austera, sin adornos ni flores. Permanecí allí unos instantes en silencio mientras Daniel, con discreción y respeto, se mantenía a una distancia prudente, dándome el espacio necesario para procesar cualquier emoción o recuerdo. No sentí la necesidad de hablarle al hombre que descansaba bajo esa tierra. En aquel momento, frente al recuerdo borroso de quien alguna vez fue fundamental en mi vida, no sentí ni necesidad de disculparme ni deseos de expresar enfado, solo la tranquila certeza de que esa persona, ahora reducida a una sombra difusa en mi mente, carecía de cualquier relevancia en mi presente o en mi futuro. Después fuimos a ver a la abuela Alice, quien, aunque ahora dependía de una silla de ruedas, mantenía intacta su energía y alegría. Le presenté a Daniel, le conté sobre mis hijos y sobre los logros que había conseguido. Ella sonrió y, a pesar de la catarata que empañaba sus ojos, estos brillaron con un orgullo evidente.
Siempre supe que llegarías a ser una mujer extraordinaria, hija mía, me dijo, apretando mis arrugadas manos con las suyas, un gesto que me transportó a aquel día en que me buscó en el taller, anhelando perfeccionar su arte de la costura. Antes de marcharnos, hice una última parada en la tumba de mi madre. A diferencia de la indiferencia que había, recordando viejos resentimientos, sintiendo compasión y una profunda tristeza por todo aquello que no llegó a concretarse, deposité un humilde ramo de margaritas, las mismas flores que ella, en su juventud, me había enseñado a recolectar, antes de que la amargura la dominara por completo. Estoy en paz, le susurré a Daniel mientras regresábamos, y sorprendentemente así era, finalmente. La década de los 80 transcurrió rápidamente, impulsada por la frenética actividad que la crianza de hijos pequeños impone. Clara creció, demostrando una curiosidad insaciable y una gran determinación, siempre explorando el mundo que la rodeaba. Tomás, más introvertido, reveló desde temprano un talento notable para el dibujo y la música. Ambos fueron criados con un amor incondicional, con límites claros y con la seguridad de un afecto constante. Mientras tanto, mi empresa continuó su crecimiento, expandiéndose internacionalmente con colecciones que alcanzaron Europa y Estados Unidos. En 1985 presenté una colección de diseños llamada Renacimiento, que encapsulaba mi historia personal de crecimiento y resiliencia, un proyecto que se convirtió en mi mayor logro, tanto a nivel de ventas como en reconocimiento artístico. El año siguiente, en 1986, Ricardo y yo conmemoramos 10 años de matrimonio con un viaje inolvidable a Italia, nuestra primera escapada extensa sin la compañía de nuestros hijos. Mientras paseábamos por las estrechas calles de Florencia, maravillándonos ante el arte que había sobrevivido siglos de guerras y desastres, sentí una profunda conexión con la idea de la perdurabilidad a través de la creación. Somos como esos artistas, le dije a Ricardo, mirando una escultura de Miguel Ángel. Estamos creando algo que vivirá más allá de nosotros. Ricardo, reafirmando mi sentir, me tomó la mano, y su gesto me confirmó que nuestros hijos, nuestras creaciones, y los valores que fomentábamos perdurarían más allá de nuestra propia existencia. Al regresar a mi Brasil natal, decidí transformar por completo mis empresas. Primero fundé una organización sin fines de lucro enfocada en empoderar a mujeres jóvenes en circunstancias difíciles, brindándoles capacitación profesional especializada en corte y confección. Además, introduje políticas laborales innovadoras, extendí la duración de la licencia por maternidad y permití horarios de trabajo flexibles para las madres, medidas sumamente avanzadas para la realidad brasileña de la década de 1980. Esto está décadas adelantado a su tiempo, comentó mi contador, visiblemente preocupado por los gastos asociados a estas nuevas iniciativas. Simplemente estoy construyendo el mundo en el que quiero que trabaje mi hija, le repliqué. Y esa era la pura y absoluta verdad. A partir de ese momento, cada una de mis decisiones empresariales se evaluó desde esa perspectiva, qué tipo de ambiente laboral estaba contribuyendo a crear para las generaciones futuras. Ya en la década de 1990, cuando Sofía y Lucas entraron en la adolescencia, enfrentamos los desafíos propios de esa etapa de la vida con la misma unión y complicidad que siempre habían caracterizado nuestra relación de pareja. Ricardo, con una paciencia admirable, logró conectar de manera profunda con Lucas, especialmente en los momentos en que Lucas se mostraba más reflexivo e introvertido. Por mi parte, aprendí a comprender y lidiar con los cambios emocionales bruscos de Sofía, notando en ella una fortaleza interior similar a la que me había ayudado a superar los obstáculos más duros de mi propia vida. En 1996, a la edad de 53 años, recibí el diagnóstico de cáncer de mama, una noticia que impactó fuertemente a nuestra familia, hasta entonces unida y feliz. Sofía, con 18 años y a punto de iniciar sus estudios universitarios, manifestó su intención de aplazar sus planes para estar a mi lado. De ninguna manera, respondí con firmeza al empezar el tratamiento. Tu vida no se detendrá por esto. He trabajado muy duro para construir un futuro en el que puedas realizar tus propios sueños y aspiraciones. El tratamiento fue arduo y prolongado, incluyendo cirugía,
quimioterapia y radioterapia, y como consecuencia, perdí mi cabello. Después de perder peso hasta alcanzar los 40 kilogramos, viví jornadas donde la simple tarea de incorporarme de la cama se sentía como una lucha titánica. Ricardo, mi compañero, estuvo a mi lado en cada paso, ofreciendo su apoyo durante las sesiones de quimioterapia y leyéndome cuando la fatiga me impedía concentrarme en las palabras. No voy a permitir que esto me venza, me juré a mí misma en los momentos más críticos. Sentía que aún me quedaban muchas cosas por hacer, muchos horizontes que explorar. Y efectivamente sobreviví. En 1997, los médicos confirmaron mi remisión. La experiencia de enfrentarme cara a cara con la mortalidad me cambió profundamente. Comencé a atesorar cada instante con mi familia, cada pequeño placer diario, cada amanecer que me era dado presenciar. Gradualmente retomé mis responsabilidades en el mundo de los negocios, pero con una nueva perspectiva. Comencé a delegar más tareas, a capacitar a mis sucesores y a preparar la empresa para que pudiera continuar prosperando, incluso si yo no estuviera presente, no por un miedo a la muerte, sino por un sentido de previsión. Eso, en mi opinión, era la esencia del verdadero liderazgo. En una entrevista concedida a una revista de negocios en 1998, expliqué que mi objetivo era diseñar sistemas empresariales que pudieran funcionar exitosamente sin mi participación directa. Con la llegada del nuevo milenio, Ricardo y yo entramos en la etapa de la abuelidad. Sofía, que ahora ejerce como abogada, se casó con un profesor universitario y dio a luz a gemelos en el año 2003. Lucas, quien se dedicó al diseño gráfico, nos hizo abuelos de una nieta en 2005. Descubrí en la experiencia de ser abuela una alegría diferente a la que sentí como madre, menos preocupante, más reflexiva y profundamente satisfactoria. Abuela, cuéntanos otra vez la historia de cómo te hiciste rica, me pedía mi nieta Alice mientras se acurrucaba en mi regazo, en Pietpi, durante las tardes familiares de los domingos. Entonces yo relataba versiones simplificadas y apropiadas para niños, destacando el esfuerzo constante, la perseverancia y la capacidad de superación. Alcanzada la ancianidad con 82 años a cuestas, yace ante mí un tapiz complejo de vivencias. Algún día en el futuro, cuando la madurez se posara sobre ellos, les narraría la historia completa, no con el ánimo de avivar rencores o fomentar desengaños, sino porque las cicatrices que esculpen nuestra alma, las experiencias que nos modelan, forman el núcleo mismo de quienes somos. En esta retrospectiva vislumbro no solo a la joven que sufrió la traición, sino también el largo camino recorrido hasta este presente. Contemplo el legado que he forjado con esfuerzo, la prole que crié con valores de integridad y compasión, y la estirpe que heredó mi tenacidad. Igualmente contemplo a Gabriel, con su cabellera plateada, quien todavía me mira con la misma admiración de antaño, como si yo fuera la maravilla más asombrosa, aun después de tantos años. Y comprendo que la verdadera victoria no radicó en la humillante revelación de la verdad sobre Arthur y mi tía Clarice en aquella noche de agosto. La verdadera revancha fue la vida que forjé, llena de prosperidad y abundancia, no a pesar de las dificultades, sino gracias a la resiliencia que descubrí en mi interior cuando lo único que me quedaba era coraje y determinación. Si me preguntan si todo el dolor soportado valió la pena, responderé afirmativamente. No porque el sufrimiento sea un requisito para el crecimiento, sino porque he aprendido que somos capaces de convertir incluso las heridas más profundas en algo hermoso y significativo. Con esto concluyo mi relato. Queridos oyentes, les agradezco profundamente por acompañarme hasta el final. Si esta historia ha tocado sus corazones, les agradecería que apreciaran y se suscribieran a este canal. Su apoyo es esencial para que estas historias de superación lleguen a más personas que quizás necesiten saber que incluso en los momentos más oscuros siempre hay una luz al final del túnel. Mis queridas espectadoras, me encantaría saber qué tipo de historias les gustaría que contara en los próximos episodios. A lo largo de mis 82 años, he vivido muchas experiencias y tengo un sinfín de anécdotas que compartir. En los comentarios, por favor, cuéntenme qué tipo de historias prefieren: historias de amor, de aventuras, de superación personal,
o quizás de intriga? ¿Qué tipo de relato resuena más en sus corazones? Mi deseo es ofrecerles narraciones que les lleguen y les hagan sentir algo especial. Porque como matriarcas poseemos un tesoro invaluable de recuerdos y sabiduría que podemos compartir, ¿no creen? Las espero en el próximo vídeo con mucho cariño.